Hay preguntas que nacen en silencio. No vienen de la duda superficial, sino de una atención profunda al texto sagrado. Una de esas preguntas aparece cuando lees los evangelios con el corazón despierto. Al principio, José está ahí. Presente. Activo. Firme. Luego, desaparece. Al comienzo de la historia, su figura es clara. Un hombre justo, silencioso, atento a la voz de Dios cuando otros duermen. Sueña, pero no con fantasías. Sueña con instrucciones del cielo. Obedece sin exigir explicaciones. Protege sin reclamar protagonismo. Lo ves caminar junto a María. Cargar con decisiones que no pidió, pero que aceptó. Abrir su casa al misterio. Dar nombre a un niño que no engendró, pero que decidió amar. Nombrarlo fue más que un gesto. Fue asumir responsabilidad. Fue decirle al mundo, este niño no está solo. Fue colocar al hijo dentro de una historia humana real, con linaje, con manos que trabajan, con pan ganado al amanecer. Dios confió en él. Eso no es menor. El cielo puso al Salvador en brazos de un hombre común. Un artesano. Un padre legal. Un guardián del silencio. Cuando la amenaza llegó, José no dudó. Se levantó de noche. Tomó al niño y a su madre. Huyó sin saber cuánto duraría el exilio. Porque cuando Dios habla, el miedo no tiene la última palabra. Levántate, toma al niño y a su madre. Y él se levantó. Egipto no fue cómodo. Nazaret no fue glorioso. La vida no fue fácil. Pero fue fiel. Luego el tiempo pasa. Jesús crece. La rutina se vuelve sagrada. Madera, polvo, herramientas, oraciones breves antes de empezar el día. José enseña sin discursos. Forma con el ejemplo. Ama con constancia. Hasta que un día, en el templo, algo cambia. Un niño habla con autoridad que no viene de la tierra. Debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. No del Padre que lo acompañaba, sino del Padre eterno. José escucha. Y entiende. Después de eso, el texto guarda silencio. No hay despedidas. No hay relato de enfermedad. No hay tumba mencionada. Solo ausencia. Pero el silencio bíblico nunca es vacío. Es intencional. Es una pausa que invita a mirar más profundo. José no desaparece porque falló. Desaparece porque cumplió. Cuando Jesús comienza su ministerio, ya no se habla de él como hijo de José. Lo llaman el carpintero. O el hijo de María. Señales suaves, pero claras. Y en la cruz, cuando María queda sola, Jesús la entrega a otro cuidado. Ahí tienes a tu hijo. Porque ya no hay esposo que la cubra. José ya no está. No porque haya sido olvidado, sino porque su tarea terminó. Algunos cumplen su misión en público. Otros la cumplen y se retiran en silencio. Ambos son vistos por Dios. Y quizás hoy, sin darte cuenta, estás escuchando esta historia. Porque también te preguntas si el silencio de Dios o tu propia invisibilidad tienen sentido. Imagina por un momento la vida que no fue escrita. Los años que no ocuparon espacio en los relatos. Las mañanas sin milagros visibles. Las noches sin ángeles. Solo trabajo, fe y constancia. Ahí vivió José. En lo ordinario. En lo no celebrado. La Biblia no registra una sola palabra dicha por él. No hay discursos. No hay oraciones largas. No hay frases memorables. Y aún así, su vida habló. Porque la fe verdadera no siempre hace ruido. A veces sostiene. A veces cubre. A veces desaparece para que otro avance. José no necesitó entenderlo todo para obedecer. No pidió garantías. No exigió claridad absoluta. Le bastó saber que Dios estaba hablando.
José, no temas. Y él no temió. Cuidó a María cuando el juicio social era real. Protegió al niño cuando el poder buscaba destruirlo. Se movió cuando Dios dijo muévete. Se quedó cuando Dios dijo quédate. Eso es liderazgo espiritual. No imponer. No figurar. Sino responder. Muchos se preguntan por qué Dios no explicó más. ¿Por qué no nos dejó un capítulo final? ¿Por qué no nos contó cómo murió? Pero tal vez la ausencia es el mensaje. José no fue llamado a ser eterno en la escena. Fue llamado a preparar el camino. A sostener el comienzo. A afirmar lo humano para que lo divino pudiera manifestarse. El hijo necesitaba un padre en la tierra. Pero no para siempre. Porque la historia debía dejar claro algo esencial. Su origen último no estaba en Nazaret, sino en el cielo. Este es mi hijo amado. Esa voz no vino de José. Vino de lo alto. Por eso, cuando Jesús habla del Padre, no hay confusión. No hay competencia. No hay dos tronos. José entendió eso antes que muchos. Aceptó ser custodio, no dueño. Aceptó ser siervo, no centro. Aceptó amar sin poseer. Y ese tipo de amor es uno de los más puros que existen. Tal vez hoy cargas responsabilidades que no serán recordadas. Tal vez sostienes procesos que otros disfrutarán. Tal vez tu nombre no aparecerá en la parte visible de la historia. Eso no significa que no seas esencial. Dios usa personas dispuestas a desaparecer cuando su obra necesita avanzar. El mundo celebra a los que hablan. El cielo honra a los que obedecen. José no estuvo en los milagros públicos. No caminó sobre el agua. No predicó multitudes. Pero hizo posible que todo eso ocurriera. Su fe fue el suelo. Su obediencia fue el refugio. Su silencio fue protección. Y cuando ya no fue necesario, se retiró. Sin reclamos. Sin resistencia. Sin ruido. Algunos son llamados a iniciar. Otros a sostener. Otros a concluir. Todos son vistos. Y en ese misterio, José sigue hablándonos. Nos recuerda que Dios ve lo que nadie aplaude. Que el cielo registra lo que la historia no escribe. Que la fidelidad en lo oculto tiene peso eterno. Y mientras avanzamos en esta historia, quizás empieces a sentir que el silencio de José no es una pérdida, sino una invitación a confiar en que Dios sigue obrando, incluso cuando no todo se explica. Hay silencios que solo se entienden cuando el corazón madura. El de José es uno de ellos. No es un vacío narrativo. Es una enseñanza profunda envuelta en discreción. Cuando Jesús comienza a hablar en público, su voz apunta siempre hacia arriba. No hacia el taller. No hacia el pasado. Sino hacia el Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Esa frase resume una vida entera. Si José hubiese permanecido visible, activo, presente en cada escena, algo podría haberse diluido. La identidad de Jesús no podía quedar anclada a una figura terrenal. Su misión exigía claridad absoluta. Por eso, cuando la gente pregunta de dónde viene, las respuestas son ambiguas. Algunos dicen que es el hijo del carpintero. Otros, que es el hijo de María. Otros, que viene de Nazaret. Pero Jesús siempre redirige la mirada. Yo vengo de arriba. No estoy solo, el Padre está conmigo. El Evangelio no quiere que confundamos el origen con el acompañamiento. José acompañó. Dios originó. Y aún así, José no fue desplazado. Fue honrado en su función exacta. Ni más, ni menos. La fe madura acepta límites. Entiende cuando su tarea ha sido completada. Sabe retirarse sin amargura. José nunca compitió con Dios.
Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Nunca reclamó autoridad sobre lo eterno. Eso también es santidad. Hay quienes creen que servir a Dios es permanecer visibles. Pero hay llamados que culminan en el silencio. En la entrega. En el soltar. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa frase la dijo otro hombre. Pero José la vivió primero. El Evangelio avanza. Los discípulos aparecen. Las multitudes se agolpan. Los milagros sacuden pueblos enteros. Y José no está. Pero su ausencia no es abandono. Es cumplimiento. Porque si Jesús iba a revelarnos al Padre, nadie debía interponerse entre esa revelación y el corazón humano. El amor de José fue lo suficientemente fuerte como para no exigir permanencia. Amó sin apropiarse. Guió sin retener. Cuidó sin encadenar. Eso es paternidad redimida. Y quizás hoy, sin darte cuenta, estás siendo confrontado por esta verdad. Porque a veces Dios nos pide soltar roles que nos dieron identidad. Tareas que nos definieron. Personas que amamos. No porque no importen, sino porque la historia necesita avanzar. José nos enseña que el amor auténtico no necesita ser visto para ser verdadero. Su fe no gritó. Sostuvo. Y cuando el foco se movió, él no lo reclamó. La Biblia no explica cada ausencia, pero sí revela cada intención. Cuando miramos el silencio sobre José desde lo profundo, entendemos algo más. Dios no quiso que su figura se convirtiera en un punto de confusión. El Evangelio debía ser cristalino. Jesús no vino a revelarnos a un Padre humano ejemplar. Vino a revelarnos al Padre eterno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa afirmación no deja espacio para dobles interpretaciones. Si José hubiera permanecido activo en la historia adulta de Jesús, muchos habrían escuchado esas palabras pensando en un rostro equivocado. Por eso, el relato es cuidadoso, preciso, intencional. José aparece cuando es necesario afirmar lo humano, y se retira cuando es necesario revelar lo divino. No es olvido, es diseño. También hay una verdad más suave, pero igual de poderosa. La Biblia no romantiza la muerte. No convierte cada final en escena. Muchos justos mueren sin testimonio escrito, sin despedidas registradas, sin ceremonias narradas. Eso no los hace menos amados. Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. El cielo no necesita biografías extensas para honrar una vida fiel. José probablemente murió como vivió. En lo cotidiano. En la sencillez. Con las manos cansadas y el corazón en paz. Tal vez Jesús estuvo ahí. Tal vez no. El texto no lo dice. Porque no necesitamos saberlo. Lo que sí sabemos es que, cuando Jesús muere en la cruz, José ya no está. Y eso nos habla. María queda bajo nuevo cuidado. No porque fue abandonada, sino porque el orden humano había cambiado. Jesús, aún en su dolor extremo, cumple con la honra debida. Ahí tienes a tu madre. Ese acto revela responsabilidad, amor filial y una ausencia ya asumida. José ya había entregado su lugar. Hay personas que cumplen su llamado y luego parten sin hacer ruido. No todos están destinados a cruzar el Jordán. Algunos solo preparan el camino. José fue uno de ellos. Y eso no lo hace pequeño. Lo hace inmenso. Porque sin su sí inicial, la historia no habría comenzado igual. Sin su obediencia silenciosa, el niño habría estado expuesto. La madre vulnerable. El linaje sin cobertura. Dios usa a personas dispuestas a hacer lo necesario, aunque nadie lo celebre. A veces, el mayor honor no es permanecer,
sino desaparecer en el momento correcto. José nos enseña que la fe auténtica no exige reconocimiento, solo fidelidad. Y mientras el Evangelio sigue avanzando, su figura queda atrás, no como una sombra, sino como un cimiento firme, sobre el cual Dios edificó algo eterno. Hay historias que no se explican con datos, sino con propósito. La de José es una de ellas. Cuando el Evangelio avanza y su nombre ya no aparece, no estamos frente a un vacío, sino frente a una enseñanza silenciosa. Porque Dios también habla cuando retira una voz. José fue padre sin poseer, guardián sin controlar, presente sin imponerse. Eso es raro. Eso es santo. En un mundo que confunde amor con dominio, José amó dejando espacio. Preparó sin aferrarse. Sirvió sin exigir continuidad. Hay algo profundamente humano en eso. Y profundamente divino. Jesús creció viendo esa clase de amor. Un amor que trabaja, que cuida, que calla cuando es tiempo de callar. No es casualidad que más tarde Jesús diga que el mayor entre ustedes será el que sirve. No es extraño que hable del Padre como alguien que da sin retener, que envía sin miedo, que ama hasta entregar. José fue una parábola viviente. Antes de que las parábolas fueran contadas, su ausencia nos recuerda que no todos los llamados son iguales. Algunos son visibles, otros fundamentales. Hay quienes construyen escenarios y hay quienes construyen fundamentos. José fue fundamento. Nunca buscó que Jesús lo alabara en público. Nunca reclamó autoridad espiritual sobre su misión. Nunca pidió ser recordado. Eso requiere una fe madura, una identidad firme, una confianza profunda en Dios. Bien, buen siervo y fiel. No todos escuchan eso en esta vida, pero todos los que obedecen lo escuchan en el cielo. Tal vez José nunca supo hasta dónde llegaría el niño que crió. Tal vez nunca imaginó multitudes, cruces, resurrección. O tal vez sí. Y aún así aceptó no estar presente. Porque amar también es aceptar que no caminarás todo el trayecto. Hay personas que entran en nuestra historia para un tramo específico. Padres, mentores, protectores. No porque sean temporales, sino porque su función es precisa. José no fue menos padre por no estar en la cruz. Fue padre porque preparó el camino para que Jesús llegara hasta ella. Eso es amor sacrificial. Y si hoy sientes que tu papel ya no es tan visible como antes, si parece que otros continúan mientras tú quedas en silencio, recuerda esto. Dios no mide impacto por permanencia, sino por obediencia. José no fue olvidado. Fue completado. Hay algo más que el silencio de José nos revela. Y es quizás lo más difícil de aceptar. No todo lo que Dios usa permanece en escena. La fe bíblica no promete protagonismo. Promete propósito. José fue elegido para una tarea sagrada, pero no para una fama eterna. Y él aceptó ambas cosas. No pidió entenderlo todo. No exigió garantías. Caminó con lo que tenía. Eso es confianza. Dios no explicó cada paso. Solo habló cuando era necesario. Y José escuchó. Levántate. Y se levantó. Toma al niño. Y lo tomó. Huya. Y huyó. Regresa. Y regresó. La obediencia no necesita discursos largos. Necesita corazones atentos. Cuando Jesús comienza a llamar discípulos, José ya no está. Pero su legado camina con Jesús. Está en la forma en que honra a las mujeres. En cómo mira a los pobres.
en cómo trabaja antes de predicar, en cómo ora antes de actuar. Nada de eso nació de la nada. José enseñó con la vida lo que Jesús luego enseñaría con palabras. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Esa mansedumbre no surgió en el vacío. Fue aprendida en casa. Por eso la Biblia no necesita contarnos su final. Porque su fruto ya está visible. Una vida no se mide por su cierre, sino por lo que deja sembrado. José sembró fe. Sembró protección. Sembró identidad. Y cuando ya no fue necesario, Dios lo llamó al descanso. Tal vez sin testigos. Tal vez sin reconocimiento público. Pero no sin honra. Porque el cielo no olvida a los que obedecen en secreto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Esa promesa también fue para José. Y hoy es para ti. Porque quizás tú también estás viviendo una etapa que nadie aplaude. Una obediencia que no se ve. Una fidelidad que parece pasar desapercibida. No estás perdido. No estás fuera del plan. A veces, Dios está formando algo eterno. A través de tu silencio. José no desapareció por error. Desapareció porque su parte fue cumplida. Y en el reino de Dios, cumplir es más importante que brillar. Hay una razón por la que el Evangelio honra a José sin explicarlo todo. Dios no siempre narra los detalles, revela el sentido. Y el sentido aquí es profundo. José nos muestra que la grandeza no siempre permanece visible. A veces cumple su misión y se retira. No porque perdió valor, sino porque su obediencia abrió la puerta correcta. Cuando Jesús habla del reino, habla de semillas. Algunas caen a la vista. Otras crecen bajo tierra. José fue raíz. Mientras el hijo sanaba y enseñaba, la raíz ya estaba firme. Mientras la multitud escuchaba, el fundamento ya había sido puesto. Nada de lo eterno comienza en lo público. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Esa verdad atraviesa toda la historia. También la de José. Morir aquí no significa desaparecer sin sentido. Significa dar lugar. Significa entregar espacio. Significa confiar en que Dios continúa la obra sin nuestra presencia. José creyó eso. Por eso no vemos resistencia en el relato. No hay conflicto. No hay sombra de celos. Solo fidelidad cumplida. El Evangelio protege esta enseñanza. No convierte a José en un ídolo. No lo coloca en competencia con el Padre. Lo honra sin distraer. Hay una belleza santa en no ocupar más lugar del necesario. En no aferrarse a la escena. En saber cuándo callar. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre no es debilidad. Es fuerza bajo control. Es saber soltar sin romper. Tal vez hoy Dios te está llamando a una mansedumbre así. A servir sin ruido. A amar sin exigir. A obedecer sin aplausos. Eso no te hace menos importante. Te hace confiable. José fue confiable. Por eso Dios le habló en sueños. Por eso le confió lo más frágil. Por eso le permitió proteger el inicio del plan. Luego, el plan avanzó. Y José no estorbó el avance. Hay personas que, por amor, saben hacerse a un lado. No desaparecen del corazón de Dios. Solo cambian de lugar. Cuando Jesús enseña a orar y dice Padre nuestro, está abriendo una familia más grande. Una familia donde la obediencia importa más que el nombre. Donde la fe se hereda, por ejemplo. José pertenece a esa familia. Aunque no esté en la escena final. Está en la raíz del camino. Y su silencio sigue diciendo. Confía. Obedece. Entrega. Dios se encargará del resto. Porque la historia de Dios no depende de nuestra permanencia, sino de nuestra entrega.
Él es fiel cuando nosotros cumplimos nuestra parte. Mis caminos son más altos que los tuyos. Esa verdad sostiene el corazón cuando no entendemos los tiempos. José no vio el final, pero confió en el autor. No caminó hasta la resurrección, pero creyó en la promesa. Hay llamados que terminan antes del aplauso. Hay obediencias que concluyen en silencio. Y aún así, el cielo la celebra. Si hoy te preguntas si valió la pena, si tu entrega tuvo sentido, recuerda al hombre que guardó al niño. Nada de lo que haces por Dios se pierde. Nada de lo que entregas se desperdicia. Nada de lo que sueltas queda vacío. El Padre ve. El Padre recuerda. El Padre completa lo que tú comienzas. Aunque no lo veas ahora. Aunque el texto calle. Aunque otros continúen sin ti. Tu obediencia sigue hablando. En la eternidad que Dios está escribiendo. Y eso basta para descansar en paz. Delante del Padre fiel. El silencio final alrededor de José no es ausencia de amor. Es plenitud cumplida. Es una obra terminada sin ruido. La fe bíblica no siempre concluye con palabras. A veces concluye con confianza. Con descanso. Con entrega total. José vivió así. Sirvió sin reclamar. Protegió sin poseer. Obedeció sin condiciones. Cuando el Evangelio nos invita a mirar su figura, no nos pide curiosidad. Nos pide imitación. Sean hacedores de la palabra. Eso fue José cada día. No sabemos cómo fue su última oración. No sabemos quién cerró sus ojos. No sabemos dónde descansó su cuerpo. Pero sabemos quién sostuvo su vida. Y eso es suficiente. El Dios que habló en sueños. No deja a sus siervos sin cuidado. El Dios que confía una misión. Recibe a quien la cumple. Hay paz en eso. José no buscó trascender en páginas. Trascendió en obediencia. No quedó en escena. Quedó en la raíz. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que crece. Si alguna vez sientes que tu trabajo no es notado, que tu fe parece invisible, recuerda esta verdad sencilla. El Padre que ve en secreto. Eso cambia todo. Dios no pierde a los fieles. Dios no olvida a los obedientes. Dios no descuida a los humildes. José no fue borrado. Fue guardado. Y su historia nos prepara para entender algo mayor. Que nuestra vida no se mide por cuánto aparecemos, sino por cuánto entregamos. Cuando el Hijo cumplió su misión, regresó al Padre. Y José, en silencio, ya había confiado en ese mismo Padre. Ese es el hilo invisible que une toda la historia. Confianza. Entrega. Fidelidad. Eso permanece. Tal vez no todos estamos llamados a permanecer visibles. Pero todos estamos llamados a ser fieles. Y esa fidelidad tiene un peso eterno. José no aparece en los milagros. Pero hizo posible que ocurrieran. No habló a multitudes. Pero formó al que hablaría al mundo. Eso redefine éxito. Eso redefine grandeza. En el reino de Dios, muchas coronas se entregan en secreto. Muchos aplausos se oyen solo en el cielo. Tu recompensa será grande. No siempre aquí. Siempre allí. Cuando entiendes esto, el silencio deja de doler. La ausencia deja de asustar. La entrega se vuelve descanso. José descansó. Y en ese descanso, su obediencia sigue dando fruto. En cada palabra de Jesús. En cada gesto de misericordia. En cada acto de amor. Nada fue en vano. Si hoy estás cansado, si sientes que tu parte fue pequeña, mira al carpintero de Nazaret. Dios confió en él. Y Dios también confía en ti.
Su historia nos libera de la presión de figurar. Nos devuelve a la esencia del llamado. Escuchar. Obedecer. Confiar. Y cuando llegue el momento de soltar, hacerlo en paz. Porque el mismo Dios que llama, sostiene el final. Ahí, en ese descanso humilde, la vida encuentra sentido. Y la fe, su recompensa eterna. José lo entendió. Por eso su silencio habla. Y seguirá hablando. A todo corazón dispuesto. A servir sin ser visto. En eso, Dios se complace. Y ahí, la historia continúa. No con nombres grandes, sino con obediencia fiel. Así se construye el reino. Así se honra al Padre. Y así, el silencio se vuelve luz. Para quien sabe mirar. Con el corazón despierto. Delante de Dios. En cada etapa. De la vida. Y del llamado. Que Él da. Con amor. Eterno. Y fiel. Siempre. Cuando llegamos al final de esta historia, algo se vuelve claro. José no fue una figura secundaria. Fue una figura silenciosa, que no es lo mismo. Hay vidas que Dios usa como antorchas visibles. Y otras como brasas ocultas que mantienen el fuego encendido. José fue brasa. Sin su obediencia, el inicio habría sido frágil. Sin su fe, el niño habría estado expuesto. Sin su entrega, la historia habría comenzado con heridas innecesarias. Dios eligió a José no por su fuerza pública, sino por su corazón disponible. Por su capacidad de escuchar. Por su disposición a obedecer sin entenderlo todo. Ese tipo de fe sigue siendo rara hoy. Muchos quieren saber el final antes de empezar. José empezó sin saber el final. Y eso es fe bíblica. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dice confía cuando entiendas. Dice confía. José confió. Y cuando llegó el momento de no estar, no resistió. No reclamó. No se aferró. Simplemente descansó en Dios. Eso nos confronta. Porque no siempre queremos desaparecer. Queremos ver resultados. Queremos reconocimiento. Queremos cerrar ciclos con aplausos. Pero el reino no funciona así. Hay llamados que terminan en silencio. Hay obediencias que no reciben homenaje. Hay nombres que no quedan escritos en páginas visibles. Y aún así, son preciosos delante de Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa promesa abraza a José. Tal vez hoy estás en una etapa parecida. Sirviendo sin ser visto. Amando sin ser reconocido. Sosteniendo procesos que otros disfrutarán. No estás equivocado. No estás fuera de lugar. Estás siendo fiel. Dios no desperdicia la fidelidad. Ni la tuya. Ni la de José. El silencio no es señal de abandono. A veces es señal de misión cumplida. Y cuando entendemos eso, algo cambia dentro. Dejamos de luchar por permanecer. Aprendemos a confiar en los tiempos de Dios. José no vio la cruz. No vio la tumba vacía. No escuchó la proclamación de la resurrección. Pero creyó en el Dios que prometió. Y eso fue suficiente. Porque el mismo Dios que comenzó la obra, la llevó a término. Y ese mismo Dios sigue obrando hoy. En vidas ocultas. En corazones obedientes. En personas que dicen sí. Aunque no sepan cuánto durará el camino. Si esta historia te recordó que la fidelidad importa. Si te ayudó a ver el valor de lo que haces en silencio. Entonces no fue solo información. Fue dirección. Y esa dirección viene de Dios. Tal vez ahora entiendes algo más profundo. Que la historia de José no termina con una escena. Sino con una enseñanza que sigue viva.
Dios no mide las vidas como las mide el mundo. Él mira el corazón. Mira la obediencia. Mira la entrega. José no desapareció de la historia de Dios. Solo dejó de ser visible en la historia escrita. Y eso nos libera. Porque no todos estamos llamados a estar al frente. Pero todos estamos llamados a ser fieles. Mi gracia te basta. Esa verdad sostiene cuando no hay reconocimiento. José fue fiel. Y eso bastó. Si hoy estás en una temporada de silencio, si sientes que tu papel no es tan visible como antes, recuerda al carpintero de Nazaret. Dios confió en él. Y Dios también confía en ti. Nada de lo que haces en obediencia se pierde. Nada de lo que entregas en amor se desperdicia. Nada de lo que sueltas por fe queda vacío. El Padre ve. El Padre guarda. El Padre recompensa. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesite dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita saber que Dios aún habla. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la palabra llegue a quienes más la necesitan. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás extendiendo la voz de Dios a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Quédate. Escucha. Crece. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza. El mismo Dios que habló en sueños. El mismo Dios que sostuvo a José en silencio. Sigue guiando hoy a quienes confían en Él. Y mientras caminas, aunque no todo se vea claro, puedes avanzar en paz. Porque el Padre que ve en secreto sigue escribiendo una historia más grande, más profunda y más eterna de lo que alcanzamos a imaginar. Confía. Obedece. Descansa. Dios está obrando. Incluso ahora.